Buenas. No tenía pensado hacer un vídeo de este tema, pero bueno, aún y así, como creo que es algo bastante denso a comentar y que por supuesto luego vamos a seguir trasladando en noticias posteriores, le voy a dedicar aquí un pequeño espacio porque es completamente oficial. Fable se ha demorado hasta el próximo año 2027. El videojuego de Playground Games no saldrá finalmente en esta segunda mitad de año que se nos viene por delante con muchísima pasión y parece ser que incluso ya tenemos una fecha específica. Será el próximo mes de febrero cuando este videojuego salga al mercado. Es decir, en realidad se está demorando un par de meses en lo que respecta a este año, al menos si lo vemos así. Pero es una pena porque al fin y al cabo este videojuego en principio estaba pronosticado para el año 2025. Incluso ha sido portada de algunos vídeos que hemos hecho por aquí precisamente y por supuesto también en los de este año, donde lo vimos el pasado mes de enero en mucho detalle, nos comentaron un mogollón de cosas. Y después el estudio, pues pese a los rumores, ha seguido comunicando en redes sociales que el videojuego no se va hasta el próximo año. Yo en lo personal pensaba que el videojuego sí que se podría mantener, al fin y al cabo fechas había de sobra, si nos saltamos el mes de noviembre por detalles que vamos a comentar a continuación, pero parece ser que ellos quieren que tenga un espacio dedicado. No solamente se trata de que Fable salga este año, sino que quieren que tenga mucho espacio. Y recientemente, ¿qué es lo que hemos tenido? La fecha de Call of Duty, que ya ocupa el último tramo del mes de octubre, con lo cual son temporadas que ya este videojuego no iba a poder abarcar en condiciones. Y luego pues septiembre parece una fecha muy temprana para que el videojuego llegue en las más óptimas condiciones y quizá el mes de diciembre pues era básicamente una baza complicada y de hecho bastante arriesgada. En general en diciembre, salvo casos como Cyberpunk 2077, los videojuegos no terminan de triunfar o no terminan de aglutinar todo lo que deberían. Y como bien sabéis, son una fecha dentro de todo esto que está absolutamente prohibida, que es el mes de noviembre. En este caso, por lo que conocemos aquí como el virus GTA 6. Y por favor, que sé que estamos en el siglo XXI y la gente propensa a, digamos, dañarse con cualquier cosa. Mirad, yo lo comento en tono de humor, ¿vale? Yo sé que GTA 6 es un videojuego muy esperado, el videojuego más esperado de la generación, de la década, de lo que os dé la gana. Pero, obviamente, este videojuego no ha hecho sino estar moviendo las fechas de prácticamente toda la industria. Es lo que pasa cuando llega un videojuego de estas características, que el resto no quiere saber absolutamente nada. Muchos tienen que adelantar fechas, atropellarse con otros videojuegos menores a este, o incluso demorarse mucho en el tiempo. Y lo que comentaban precisamente los rumores que trasladé en el canal hace como un par de semanas aproximadamente, era eso, que este videojuego quería evitar a toda costa estar en una fecha cercana o próxima a GTA 6. Eso pues parece que no es posible. Y sobre todo si le quieres dar ese espacio, si le quieres dar ese marketing que la marca Xbox habitualmente no le suele dar a sus videojuegos, necesitas bastante hueco. Y sobre todo que si te vas a cruzar con otros videojuegos que no sean videojuegos de mucho peso. No es lo mismo, por ejemplo, lanzar el Keeper al lado de Call of Duty que lanzar Fable. Keeper es un videojuego para un nicho de público muy específico y de ahí pues va a obtener los jugadores habituales, pero este necesita muchísimo tiempo y además que es un videojuego que ya sabéis que sigue planificado para salir en todas las plataformas posibles a excepción de Nintendo Switch y que al fin y al cabo pues eso también les habrá empujado a necesitar que este videojuego se venda en las más óptimas condiciones y por supuesto con todo ese hueco de mercado que no te va a dejar GTA. Eso es lo que hay, toda la industria se mueve en torno al capricho de este videojuego que al fin y al cabo también tiene que salir muy bien, pero el resto pues básicamente lo está padeciendo absolutamente todo. Obviamente no es que vayamos a estar, digamos, huérfanos de videojuegos. Este año Xbox tiene un plantel de lanzamiento bastante importante. De hecho, acaba de confirmar precisamente junto a esta información que ni Gears ni Halo van a sufrir ninguna clase de demora, que esos videojuegos van a salir este año. Y el hecho de que Fable ahora mismo no esté en las quinielas o no esté en su calendario sí que podría hacer que estos videojuegos se moviesen un par de meses en adelante. Hasta la fecha lo que teníamos pronosticado era que Halo debería de llegar durante el mes de julio, al menos eso es lo que apuntaban algunos rumores de reservas de ediciones y todo ese tipo de cosas, y luego había otro que situaba a Gears durante el próximo mes de septiembre. Ambos planes a mí la verdad que me cuadran, pero sí que es cierto que Halo quizá por fechas más cercanas a su aniversario o por cuando suelen hacer los eventos habituales,
puede que lo acaben moviendo incluso hasta el mes de octubre. Hasta la fecha este videojuego precisamente pues no tiene fecha. De momento no tiene un lugar localizado donde lanzarse. Y en este sentido, pues bien, podrían aprovechar precisamente para hacerle una campaña de marketing mayor. Podrían reubicar sus esfuerzos precisamente en que estos videojuegos se vendiesen en condiciones. Y no deja de ser un buen año para lo que son los videojuegos propios. No deja de ser un buen aniversario, donde ya has lanzado Forza Horizon, donde por supuesto tienes estos dos videojuegos que acabo de mencionar, donde obviamente tienes ni más ni menos que Call of Duty. Y recuerden ustedes que también para las próximas fechas esperamos la secuela de Minecraft Dungeons, que muchos seguramente no lo tengan fichado, más allá de por supuesto algún videojuego más experimental como el de los jarrones, que ese pues ha pasado quizá un poco sin pena ni gloria, pero ahí está, es otro título más que se ha sacado este año. Así que lo dicho, de momento pues falta de videojuego desde luego no es, aunque en todo esto pues hay un error de planificación que contar de una manera bastante clara, porque esto no es la primera vez que pasa. Pues sencillo, este videojuego originalmente tenía una fecha de lanzamiento estimada para el 2025. No llegó, finalmente se ha demorado este año, lo cual por supuesto yo sabéis que valoro muy positivamente. Es decir, yo un videojuego siempre voy a preferir que tarde más en lanzarse a que se lance en unas pésimas condiciones o que sea un videojuego decepcionante o mediocre. No creo que sea el caso de este. A mí lo que han mostrado la verdad que es un videojuego que me interesa mucho. Estoy pensando en hacer un mogollón de vídeos acerca de este título, más o menos incluso ya tengo clasificado algunos temas, pero claro, el punto es que una cosa es una demora de 2025 a 2026 y otra cosa es ya que vayamos incluso para 2 años. Recordad que este videojuego se anuncia en 2020. Que este videojuego se anunció hace la friolera cifra de 6 años. Y que va a salir al 7º. Y esto desde luego que es para que, por supuesto, tengan un poco de cuidado, porque al fin y al cabo hay una cosa que está clara. Detrás de este videojuego hay un estudio que no está experimentado en el género, es decir, estamos hablando de Playground Games, que sobre todo se ha dedicado pues a esto que estáis viendo, a la conducción, se ha dedicado pues a videojuegos más bien de un género radicalmente distinto. Desde luego saben manejar buenos entornos, buenas imágenes, un buen rendimiento, tienen un motor gráfico sobresaliente, de los mejores de toda la industria. Pero sin embargo, pues obviamente están saliendo un poco de su zona de confort. Se han contratado muchos estudios en paralelo para trabajar con ellos y desde luego que seguramente esto les esté dando una experiencia a largo plazo para que puedan hacer un mogollón de videojuegos fuera de lo que son títulos de conducción. Y esto la verdad que me mola mucho, pero claro, en esta generación se ha cometido un error muy grande con videojuegos de este tipo, donde la celeridad para mostrar anuncios, al igual que ha pasado en otros casos como por ejemplo Wolverine, KOTOR y videojuegos un poco de ese estilo, creo que se anunciaron demasiado pronto y al final pues casi tenemos que esperar a que llegue la nueva consola. Para próximas ocasiones espero que esto lo tengan un poco más claro. Cuando llegue la próxima generación de videoconsolas, por favor, tanto Microsoft como PlayStation, que son las que más pecan de estas cosas, Nintendo en eso es un poco más cauta. Creo que solamente acabó demorando el Zelda Tears of the Kingdom, que a ver, no es poca cosa, pero digamos que suelen anunciar videojuegos cuando ya básicamente están para salir, cuando ya están para sacar del horno. Esto no, esto es que cada vez que empieza una generación te quieren vender lo que va a salir al final de esta. Y claro, pues eso es un error que no se puede volver a cometer, porque este videojuego está en el mismo caso, en la misma situación que el State of Decay 3. E incido, que salgan cuando tengan que salir, y yo no me estoy aburriendo, o sea, aquí nadie se va a aburrir. Para jugar a videojuegos hay una cantidad de opciones increíble, incluso dentro de la propia compañía. Microsoft este año creo que es la publisher que más videojuegos va a acabar sacando, pero me refiero de las grandes editoras de consola. Pero esto para la próxima generación, por favor, que no lo vuelvan a cometer, no hace falta. Será que no hay videojuegos presentes y videojuegos en un medio y corto plazo, pero bueno, sobre esto por supuesto en la caja de comentarios podéis dejar lo que serían vuestras opiniones al respecto, y por supuesto como siempre quiero invitaros, aunque algunos se demoren, disfrutéis mucho de los videojuegos, que tenemos un montón. Un saludo.